Gloria a Dios, Dios me les bendiga en este día y vamos a hacer el video de vamos a hablar en Juan 3, de la vida de Nicodemo. Cómo Nicodemo tenía una mente, al pesar que era un maestro de la ley, él enseñaba la ley, pero era un maestro con una mente natural. No tenía una mente renovada, por eso no pudo entender a Jesús cuando le hablaba del nuevo nacimiento. Bueno, vamos a ver esto. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos como siervo inútil, Señor, reconociendo, mi Dios, que solo tú puedes ayudarnos, Padre. Señor, me pongo en tus manos como ese vaso, Señor. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, usa todo mi ser, Señor, para llevar adelante este mensaje en el nombre de Cristo. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, sea Él, Padre mío, enseñándonos para que podamos entender y sea clara tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos este mensaje en tus manos. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos amigos, vamos a hablar en Nicodemo y vamos a ver la mente natural del hombre que no percibe y la mente espiritual. Amén. Que cuando Cristo llega, aquí vamos a ver dos personajes, una mente renovada y una mente natural, como la que tenía Nicodemo. Comienzo leyendo en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que a mí me voy a detener tantito aquí. Miran cómo le dice Nicodemo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Estaba reconociendo Nicodemo a Jesús como maestro. Espero que tú también hagas a Jesús tu maestro, que Jesús sea tu maestro para que te enseñe la escritura. Yo lo hago mi maestro. Yo creo que Jesús es mi maestro. Amén. Eso fue lo bueno de Nicodemo, pero vamos a seguir leyendo. El 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, vamos a ver la mente natural de Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos un hombre que, aunque sabía la ley, aunque era maestro de Israel, pero tenía una mente natural y no renovada por Dios. Así puede ver muchos religiosos en el tiempo de hoy. En una iglesia pueden ser maestros de la palabra, pueden ser pastores, se puede decir, pero tienen una mente reprobada, tienen una mente natural. Y esa mente natural no les deja ver las cosas celestiales. Y es por eso que vemos en los tiempos de ahora que un gran pastor que tenía una gran trayectoria, un gran personaje en medio de los ojos de los hombres, de repente sale que comete un grave error, mal testimonio para Dios, porque esa persona no tenía una mente renovada, no tenía la mente de Cristo, tenía una mente como Nicodemo, natural, era maestro de la ley, pero era religioso solamente. Aquí Nicodemo en el 4 le dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Por qué no entendía las palabras que Jesús le decía? Porque él tenía una mente carnal, una mente natural. Así que, ¿qué entendemos de esto? Que hasta que Cristo llega a nuestras vidas, podemos tener una mente renovada. Vamos a seguir. El 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Jesús le dijo que no nazca del agua y del espíritu. Cuando tú naciste en la carne, cuando nacimos en la carne, ¿qué nacimos? ¿Qué salió de nuestra madre? Agua, agua, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tenemos para nacer de nuevo? Dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es el segundo nacimiento en Cristo Jesús. El 6, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué le está diciendo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ¿qué dice? Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso nosotros tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador para nacer del Espíritu. No te maravilles, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice Cristo. El 8, el viento sopla de a donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo, aquí tenemos otra contestación en el verso 9. ¿Cómo contesta Nicodemo? Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo se puede hacer esto? Parece que ya aquí Nicodemo está diciendo, a ver, dime, ¿cómo puedo yo ser salvo? Ojalá y verdad Nicodemo haya aceptado al Señor. Vamos a ver qué dice. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿y cómo puedo hacer esto? Espero que tú también, que vas a ver este video, puedas decirle, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? Bueno, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? Dice, respondiendo, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? ¿Qué le dijo? Siendo tú maestro, no sabes cómo nacer de nuevo. Aquí nos damos cuenta que no importa cuánto sepas de la Escritura. El problema está que si no naces de nuevo, si no tienes a Cristo Jesús, todo lo que tú puedas leer, no estás fundado en una mente renovada. Dice el 11, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si dijera las celestiales? ¿Qué le dice Jesús? Te estoy hablando en lo natural y no entiendes. Así es una persona que tiene la mente carnal, una mente humana. No entiende por más consejo que tú le des. No entiende hasta que Cristo llega a su vida. Hasta entonces esa persona puede discernir las cosas espirituales. Dice, y el 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La promesa. El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Pero el 18, voy a regresar al 18. El que cree no es condenado. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú ya no vives en condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué crees que el que no cree ya ha sido condenado? Porque solo Jesús puede quitar de ti, de toda clase de persona, la condenación que hay en este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sigue la condenación? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación del hombre natural. El 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
porque sus obras eran malas, son malas. Por eso el hombre sigue condenándose, matándose unos contra otros, porque no tienen la mente de Cristo, tienen una mente reprobada, una mente natural, que todo lo hacen para destrucción misma. Pero vamos a ir a los versículos. Tenemos 12 versículos, capítulos que nos dan luz tocante a este nacimiento. ¿Por qué el hombre no entiende? Romano 9, y lo vamos a reforzar con la Biblia. En Romano 9 dice esto al 12. Nicodemo hizo una pregunta en el verso 9, dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Si tú estás preguntando, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, vamos a Romano 10. Y allí te va a contestar la escritura, ¿cómo puedes tú nacer de nuevo? Amén. Si tú tienes el deseo de nacer de nuevo, ahorita te va a contestar la Biblia. En Romano 10:9 dice así, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaren. Eso fue lo que eso es lo que tenía que hacer Nicodemo, creer en el Señor Jesucristo, que Dios le levantó de entre los muertos. No sabemos si Nicodemo hizo la oración o no la hizo. El chiste es que Dios le está dando de la forma de cómo puedes tú nacer de nuevo, confesando con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces tú serás salvo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a ir a Juan 3:2. Juan 3:2. Y es la misma escritura. En Juan 3:2 dice así. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí lo bueno de este hombre, lo único bueno que vemos, que lo reconoce como su maestro. Esperemos que tú y yo reconozcamos a Jesús como nuestro maestro. Solo Él nos puede enseñar, nadie más. El hombre te puede dar una idea cómo es la escritura, pero cuando tú pasas tiempo con la palabra, el Espíritu Santo te guiará. Jesucristo será tu maestro. Amén. Vamos a continuar. Primera de Corintios 2:14. Vamos a Primera de Corintios 2:14. Ay, caray, me fui muy lejos. Primera de Corintios 2:14. Tienen un poquito de paciencia. Primera de Corintios 2:14 dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no se pueden discernir, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué tiene Nicodemo cuando le dice aquí en el verso 4? Cuando le dice Nicodemo a Jesús, mira, en el verso 4 le dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué Nicodemo no entiende el nacimiento de Jesús? Porque tiene una mente natural, no tiene una mente renovada. ¿Cuándo Nicodemo va a entender cómo sucede esto? Cuando Jesús entre a su corazón. Y aquí dice Segunda de Corintios 2:14 dice, ¿por qué Nicodemo no entiende las cosas
la palabra de Jesús dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué estamos viendo que tiene Nicodemo con su pregunta? Una mente natural. No importa que él sepa mucha Biblia, él no importa que era el maestro de Israel, de todos modos no tenía una mente renovada, tenía una mente de un religioso solamente. Qué triste es eso. Qué triste es que tú te encuentres en una iglesia y estudies la Biblia y des sermones, pero que no tengas una mente renovada. Si tú eres esa persona, arrepiéntate y acepta a Jesús en tu corazón para que tengas una mente renovada y no seas como Nicodemo. Que digas tú, pero es que yo sí tengo a Cristo. No, no se trata de confesar a Cristo como con los labios. Se trata de que tú des frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Dignos. Nicodemo fue de noche. Yo no tengo que ir a Jesús de noche, porque si es mi maestro, yo no me avergüenzo del Señor Jesús. Amén. Continuamos. Efesios 4 del 17 al 18. Voy a Efesios 4 del 17 al 18. Vamos, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de sus corazones. ¿Qué había en la mente de Nicodemo? Dureza, ignorancia. Eso era, por eso no entendía las palabras de Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a entender la palabra de Jesús? Cuando tenemos un nuevo nacimiento. Después de que uno nace, tú puedes entender la Escritura, tú puedes entender quién es Jesús, quién es el camino, por qué seguimos a Jesús, hasta que tenemos una mente renovada. Amén. Vamos a continuar. Y vamos a Romanos 1, del 28 al 32. Romanos 1, del 28 al 32. Aleluya. Romanos 1, del 28 al 32. Vamos a ver qué nos dice el 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño y maldades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto, naturales, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esos son las personas que luego vemos en las noticias, que era un hombre intachable a la vista de los hombres, y de repente salió que esta persona violó a un niño, a varios niños, ha estado violando, y es un pastor. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede suceder que un pastor esté violando a las personas? Porque esta persona no es hijo de Dios, que te quede bien claro. Habla de Dios, estudia la palabra de Dios, pero no tiene una mente renovada. Por eso vemos a esos hombres que están dando mal testimonio del Señor. Ellos leen, entre comillas, la palabra, pero sus mentes no son renovadas, porque un verdadero hijo de Dios no puede, por el temor, porque el Espíritu Santo mora en él, no va a hacer tales cosas, no va a dar mal testimonio de su maestro.
Estas personas son como Nicodemo, que saben, leen la escritura, sacan citas bíblicas, pero para su propio mal. Esos son los que dice aquí la palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esos son los que ahorita están en una noticia y en la cárcel, porque Dios los entregó una mente reprobada por no darle honra y gloria a Él. Todo lo que hagas en la noche, en el día, Dios lo va a sacar a la luz. No te confíes, más vale que vengas a Cristo y le entregues tu vida para que Él te dé una mente renovada. Amén. Vamos a continuar. Romano 1:28, bueno, ya lo leímos. Segunda de Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3:14. Y vamos a ir rapidito ahí. Segunda de Corintios 3:14 dice así. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. ¿Qué dice aquí? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, estas personas que son pastores, que son ministros, ¿sabes? Todavía tienen el mismo velo del antiguo pacto. No lo es quitado, porque dice aquí que hasta que Cristo viene, quita el velo. No tienen una mente renovada. Así que no te asustes cuando veas a esas personas haciendo malas cosas. Y tú digas, bueno, pero si era pastor, sí, entre comillas, él dice que era pastor, pero no tenía una mente de Cristo, no tenía una mente renovada. Amén. Vamos a continuar. Segunda de Corintios 4:4. Dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandiese la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes? Satanás lo que hace. Satanás se aprovecha de esas cosas. Cuando tú no tienes una mente renovada, Satanás te saca de la jugada para que de una vez no glorifiques a Dios. Tengamos cuidado, amigo. ¿Y que te vas a escapar del juicio del Señor? No digas que te vas a escapar. En el día que Dios te llame a cuenta es cuando tú vas a encontrarte con el juicio. Es allí cuando el Señor va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y tú le vas a contestar, bueno, pero si yo predicaba, yo tenía una iglesia muy grande, echaba fuera demonios, sanaban los enfermos, sí, pero nunca diste honra y gloria al Señor, porque tú no tenías una mente renovada. Asegúrate que tengas una mente renovada. Asegúrate que Cristo mora en ti y que eres bautizado con el Espíritu Santo. Si no, eso es lo que te va a pasar. Dios ya te entregó a una mente reprobada. Vamos a continuar. Primera de Timoteo 6:5. Vamos a ir primero de Timoteo 6:5, ¿ok? Primera de Timoteo 6:5. Dice así. Disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia para apartarse de los tales. Como estas personas que se dicen pastores toman, dice, disputas necias de hombre corrupto. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son esos pastores que luego salen violando niños? Son corruptos de entendimiento, privados de la verdad. O sea, no tienen la verdad, no tienen una mente renovada. Son hombres que se pusieron con mañas, con malos pensamientos. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia.
¿Para qué ellos se ponen como pastor? Como fuente de ganancia. Pártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo, no te ajuntes con ellos. Dios nos previene, Dios nos libre de esas personas. Colosense 2:18. Vamos a Colosense 2:18. Ya vamos a terminar. Colosense 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Son personas que tuercen la verdad, que le van dando honra a otras cosas, pero menos a Dios. Dice aquí que tienen la mente hinchada, reprobada de parte de Dios. Que Dios nos libre. Y vamos a terminar en Romanos 12:2. Allí vamos a terminar, Romanos 12:2. En Romanos 12:2 dice, no os afanéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme a las cosas de este siglo, porque de nada aprovecha. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando nosotros estamos para ser ya muertos, para irnos con el Señor, allí quisiéramos haber hecho las cosas bien, porque a Dios no se le pasa nada. Así que esta es la primera parte del llamamiento al arrepentimiento de Nicodemo. Tenemos la otra parte porque es muy grande, tiene muchos versículos. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, pongo este mensaje en tus manos, Señor. Que tú le des claridad, Padre, lo que yo no haya podido hacer. Padre Santo, lo pongo en tus manos. Bendice a todos los que van a escuchar y van a ver este video. Señor, que sea de gran bendición para sus vidas y puedan entender, Padre, lo que es una mente natural y una mente renovada. Y que entiendan que solo Cristo Jesús puede renovar las mentes de los hombres cuando ellos abren su corazón a Cristo. En el nombre de Jesús pongo este mensaje en tus manos. Amén, amén, amén.